Saludos y bendiciones. Señores, quisiera poder estarle compartiendo una palabra que sé que va a ser de mucha edificación, sobre todo para todas aquellas personas que estén comenzando desde cero, haciendo una transformación en su vida rumbo al éxito y a la prosperidad. La palabra que les traigo en esta hora tiene que ver con los asuntos de la vida. Una de las cosas más importantes que toda persona necesita poder comprender es que nuestra vida tiene varias temporadas. Nuestra vida tiene varias estaciones y no todas las estaciones siempre van a ser como nosotros la queremos. Es necesario que nosotros podamos comprender que en esta vida vamos a tener momentos buenos, momentos deseados, pero que también de vez en vez vamos a experimentar temporadas, ciclos y momentos que no van a ser como nosotros lo queramos. Y es en este momento, los momentos de prueba, los momentos de los procesos de la vida, donde muchas veces nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder seguir hacia adelante. Y es sumamente importante que toda persona que quiera alcanzar el éxito o que quiera prosperar en la vida entienda este misterio. Que van a haber pruebas en nuestra vida, van a haber procesos, van a haber circunstancias, ciclos, temporadas, que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder seguir avanzando. Y es aquí donde tenemos que comprender que van a haber pruebas y circunstancias que nos van a permitir seguir hacia adelante solamente cuando obtenemos un milagro de parte de Dios. Y yo sé que quizás todos no vamos a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero sí es importante que podamos comprender esto, que van a haber momentos en nuestra vida, van a haber pruebas y circunstancias en nuestra vida que lo único que nos va a permitir que nosotros podamos seguir hacia adelante a partir de ese momento es cuando obtenemos un milagro de Dios para nuestra vida. Hablando de un milagro, es importante que nosotros podamos comprender que cuando hablamos de un milagro nos referimos a la intervención de Dios interviniendo con su poder sobrenatural y todopoderoso en los asuntos de la tierra, trastornando toda la realidad natural en el mundo. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en momentos de nuestras vidas, después que hemos dado todo de nosotros, con todas nuestras fuerzas, y aún así nos hemos quedado en el mismo lugar, y es aquí donde nosotros comprendemos que lo único que nos hace poder seguir hacia adelante es un milagro de Dios, es una acción de Dios, es una intervención de Dios con su poder sobrenatural y todopoderoso, interviniendo en los asuntos de la realidad natural del mundo, trastornando y dándole una vuelta al giro de ese proceso y llevándonos a la salida de esa situación. Y sea que muchos lo puedan creer o no, nos vamos a encontrar que muchas veces en esta vida lo único que nos va a poder sacar de ese proceso y llevarnos hacia adelante es una intervención de Dios trayendo un milagro sobre nuestras vidas. Señores, hablando de milagro, es bien importante poder entender qué es lo que necesitamos para que esto suceda, porque no siempre sucede porque querramos. Y es bien importante que podamos entender los aspectos que necesitamos tener en cuenta para que haya un milagro en nuestra vida y que nosotros podamos salir del proceso en el donde pudiéramos estar y que podamos seguir hacia adelante
alcanzando el éxito, el triunfo y la victoria sobre esa temporada. Hablando de milagro y hablando de qué es lo que necesitamos para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, quiero leerle lo que dice la Biblia en el libro de Mateos capítulo 13 versículo 58. Porque aquí hay un detalle bien interesante que nos ayuda a nosotros poder entender qué es lo que necesitamos para que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida cuando estamos en el momento indicado para que ya Dios pueda hacer ese milagro. Y Mateo capítulo 13 versículo 58 dice así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es Jesús cuando estaba en Nazaret, en el pueblo donde él había nacido, y vemos cómo allí las personas no creyeron en él y no le dieron el lugar que tenían que darle, y cómo esto trajo una consecuencia. Dice que ese mismo Jesús que hizo muchos milagros en muchas otras ciudades, incluso hubo ciudades donde él sanó a todas las personas que llegaron hacia él, pero vemos que aquí en Nazaret sucede un elemento bien extraño. Dice que aquí él no hizo muchos milagros, y no fue porque él no tenía el poder para hacerlo. Dice así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, encontrando el aspecto fundamental de el por qué era que él allí no había hecho muchos milagros, dice la Escritura que fue a causa de la incredulidad de ellos. Esto es sumamente importante, porque si nosotros queremos un milagro de Dios en nuestra vida para poder salir del proceso donde quizás estamos estancados y seguir hacia adelante, tenemos que aprender a librarnos de la incredulidad, porque aquí este versículo de Mateo capítulo 13 versículo 58 me enseña que una de las cosas que impide que Dios haga un milagro en tu vida es la incredulidad. Ahora, yo sé que quizás muchos puedan saber qué es la incredulidad, pero yo quiero hablarles de la incredulidad desde una perspectiva más profunda para nosotros poder entenderlo. Cuando nosotros hacemos un estudio de la misma palabra que se utilizó aquí, pero desde el original griego, nos encontramos que esta palabra que aquí se traduce al castellano, esta palabra de Mateo 13:58, que se traduce al castellano como la palabra incredulidad, en su original, que es el griego, es la palabra apistía. Y la palabra apistías es una palabra compuesta donde a es una negación, algo que dice no, donde a es una negación, es algo que está diciendo sí o no. Y donde pistía viene de la palabra pistis, que quiere decir fe, que quiere decir confianza, lealtad. Y es sumamente importante que podamos comprender esto, porque la palabra pistis viene de una raíz que en realidad lo que quiere decir es creencia y confianza. Entonces, quiero que puedan comprender que en realidad lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 58 desde el original griego es que allí en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe, por la falta de creencia, por la falta de lealtad y por la falta de fidelidad y de confianza que ellos tuvieron en el que podía haberles hecho el milagro. Y aquí ya entonces las cosas cambian de una simple forma en la que yo puedo ver cuando alguien no tiene fe o cuando alguien no cree, a empezar a mirar esta incredulidad como algo más profundo, como la deslealtad y como la desconfianza. Es sumamente importante que nosotros podamos comprender esto para que podamos entender que esa incredulidad es algo más profundo de un simple pensamiento de
de que, bueno, no recibió su milagro porque no tuvo la fe o porque no creyó, pero en realidad es algo más profundo. Y para que me puedan entender un poco, cuando esta palabra pistis significa fe, confianza, fidelidad y lealtad, estamos hablando de una palabra que tiene su raíz en creer y en confiar. Entonces, cuando hablamos de deslealtad y de falta de confianza, quiero que puedan comprender que eran las mismas facultades que Dios le hablaba al pueblo cuando Dios comparaba a su pueblo como una esposa que le era infiel y que le era desleal al esposo. Auxilio, aquí ahora es más profundo entonces el asunto. Porque si miramos que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, por la incredulidad de ellos decimos, bueno, incredulidad es que no creyeron o que no tuvieron fe. Y lo vemos así como algo natural. Pero cuando entendemos que estamos hablando del mismo argumento en el que Dios le hablaba a su pueblo cuando comparaba a su pueblo como una esposa que le era infiel y desleal a su esposo, entonces aquí estamos entendiendo que entonces la incredulidad es algo parecido a la deslealtad que tiene una esposa hacia su esposo, y que la incredulidad en realidad es aquí desde la perspectiva desde donde Dios lo está hablando aquí y que impide los milagros en la vida de las personas. La incredulidad va más allá de un simple concepto y te hace comprender que en realidad es como la conducta de una mujer fornicaria y adúltera siendo desleal hacia su esposo, siendo desleal hacia el pacto que había hecho con su esposo. Entonces, comprendiendo esto, comprendiendo que pistis tiene su raíz en una palabra que en realidad lo que significa es creencia y confianza, entendiendo que la palabra pistis en realidad lo que quiere decir es lealtad y confianza y creencia hacia algo o hacia alguien. Entonces, nosotros tenemos que comprender que lo que quiere decir en realidad Mateo capítulo 13, versículo 58 es que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la deslealtad y por la desconfianza y por la falta de fe y por la falta de confianza que ellos tuvieron hacia el que le podía haber hecho el milagro. Entonces, quisiera concluir este argumento para llevarles la enseñanza de cómo nuestro corazón debe de aprender a librarse de la incredulidad. Quiero resumirles y concluir en que en realidad esa palabra que utiliza Mateo 13:58, que quiere decir incredulidad, es en realidad la misma esencia de desconfianza y deslealtad que tiene una esposa hacia su esposo cuando adultera hacia él. La palabra que se traduce como incredulidad en Mateo 13:58, en realidad lo que nos está revelando es la conducta del corazón de una mujer que le es infiel, que es adúltera, que le es sin confianza y desleal hacia su esposo. Eso es en realidad lo que está revelando la palabra incredulidad en ese versículo de Mateo 13, versículo 58. Y es sumamente importante que podamos comprender esto,
porque nosotros tenemos que aprender a librarnos de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es lo que hace que el milagro que Dios quiere para la vida de una persona, Dios no lo pueda hacer. Entonces, entendiendo esto, que la palabra incredulidad en realidad es como la esposa que le está siendo desleal, sin confianza y adulterando contra su esposo. Entonces, tenemos que llegar al entendimiento de que estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestro corazón. Ser desleal y no tener confianza al que nos puede hacer el milagro, que es Dios, ser desleal hacia Él, no tener confianza hacia Él y no tener la seguridad y la confianza hacia Él viene de una conducta del corazón que nosotros podemos aprender cómo corregirla. ¿Cómo nosotros podemos corregir esta conducta del corazón? Y ya les estoy terminando ya, pero quiero que se lleven el extracto de esta enseñanza. ¿Cómo podemos corregir esta conducta del corazón? Esa conducta de nuestro corazón, de esa deslealtad y esa infidelidad y esa falta de confianza hacia Dios, ¿cómo nosotros podemos corregirla? Quiero que puedan comprender que en la Biblia habla de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y era el rey David. Y según 1 Samuel capítulo 17 versículo 37, este es el momento donde David se va a enfrentar a Goliat el gigante, y es el momento donde todas las personas que interactuaron con él, sus hermanos, los soldados, incluso el mismo rey Saúl, le dicen que él no iba a poder pelear contra el gigante porque el gigante lo iba a derrotar y lo iba a destruir. Pero vemos cómo David dice las palabras aquellas que dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 37, cuando David le dice al rey Saúl: cuando tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y venía algún león o algún oso, yo iba y le quitaba las ovejas de la boca y lo hería. Y si él arremetía contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Y dice ahí entonces el versículo que te digo ahora, en el 1 Samuel capítulo 17 versículo 37, dice: mi Dios que me libró de la boca del león y del oso, él también me librará de este gigante. Entonces, lo más importante que les quiero decir con todo lo que les estoy hablando es que la deslealtad y la infidelidad hacia el que nos puede dar el milagro de nuestra vida es algo de nuestro corazón. Esa infidelidad y esa deslealtad y esa falta de confianza es algo que tiene que ver con nuestro corazón. Y en realidad lo que hace que nuestro corazón tienda a tener esta deslealtad y esta falta de confianza y esta infidelidad hacia Dios es cuando nosotros, por el rigor del proceso en el que hemos entrado o que estamos entrando ahora en nuestro presente, empezamos a olvidarnos de todos los milagros que Dios hizo por nosotros en nuestro pasado. ¡Wow! Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que una de las cosas que hace que nuestro corazón se direccione a la infidelidad, la falta de confianza y la deslealtad y la incredulidad en general hacia Dios, que es el que nos puede dar el milagro de nuestra vida, nuestro corazón tiende a eso cuando nosotros, en el medio del proceso en el que hemos entrado o estamos entrando, empezamos a mirar más el rigor del proceso y empezamos a olvidar las memorias de todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado.
Por eso es bien importante que nosotros tengamos un corazón como el que tenía el rey David, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre pudo arrebatar el milagro de parte de Dios por la capacidad que tenía de ser fiel, de ser leal y de confiar en Dios, algo que es bien difícil, sobre todo cuando estamos en el medio de una prueba. Y nosotros tenemos que aprender de este hombre. Tenemos que aprender que estos momentos de prueba que siempre van a venir en la vida, estos momentos de pruebas, estas circunstancias, estas temporadas donde estamos entrando, y el rigor y el peso de este ciclo en el que estamos entrando de prueba y de proceso, no pueden robar de tu corazón la memoria de todos los milagros que en el pasado Dios ha hecho por ti. Porque es aquí donde empieza a nacer la incredulidad. Entonces quiere decir que la incredulidad, que es lo que impide que Dios haga el milagro en tu vida y en la mía, la incredulidad, que es lo que impide que Dios pueda traer el milagro que te va a sacar de tu proceso, esa incredulidad empieza a ir naciendo del corazón de las personas cuando la persona en el medio del proceso empieza a poner más atención al rigor del proceso y empieza a olvidarse de las memorias de todos los milagros que Dios hizo en nuestro pasado. Miren cómo el rey David sabía que Dios es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si Dios había hecho su milagro en las temporadas anteriores de su pasado, que si Dios había hecho el milagro muchas veces en su vida donde él lo vio haciendo milagros, Dios lo podía volver a hacer. Entonces, tenemos que aprender a ser un hombre, tenemos que aprender a ser hijos de Dios con un corazón como el corazón que tenía el rey David. Tenemos que aprender a tener un corazón como el corazón que tenía el rey David, porque la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos que aprender a tener un corazón como el corazón del rey David. Y vemos aquí en esta experiencia que el rey David tenía un corazón que tenía la capacidad de poder guardar la memoria de los milagros que Dios había hecho en su vida anteriores, que Dios había hecho en las etapas anteriores de su vida, por encima de la atención que el proceso que él estaba pasando en su presente le podía afectar. Señores, para concluir, en esta vida vamos a tener siempre momentos buenos, pero de vez en cuando vamos a tener que pasar procesos que al final lo que vienen es para edificarnos y hacernos crecer en la vida. Y en esos momentos de procesos, muchas veces nos vamos a encontrar que después de haber dado el todo de nosotros, lo único que nos va a poder llevar hacia adelante es un milagro de Dios, como en el caso de la mujer aquella que tenía el flujo de sangre y que había gastado todo su dinero y había ido a ver a todos los médicos y por ahí no vino su solución. Y vemos que después lo único que le pudo solucionar su situación fue un milagro de Dios. Nosotros tenemos que comprender que en esta vida que va a tener momentos buenos y que también va a tener pruebas, en esos momentos de prueba, cuando ya nosotros hemos dado el todo de nosotros, muchas veces nos vamos a encontrar que lo único que va a hacer que nosotros podamos seguir hacia adelante saliendo de esa circunstancia es cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas. Y aquí Mateo, el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58 me enseña que hay una cosa que impide que Dios haga un milagro en la vida de las personas. Y es cuando esa persona que debería de recibir el milagro tiene incredulidad en su corazón. Y les he llevado hoy a entender desde los originales del griego que cuando hablamos de incredulidad estamos hablando de algo más profundo, de una simple falta de fe o de una simple falta de creencia. Cuando hablamos de incredulidad estamos hablando de la misma capacidad
de deslealtad y de desconfianza y de infidelidad que tenía una mujer hacia su esposo. Cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de la misma capacidad de falta de confianza, de falta de creencia, de deslealtad y de falta de confianza que nuestro corazón debería de tener hacia Dios. ¿Y qué es lo que hace? Que muchas veces, después de nosotros haber visto tantos milagros que Dios ha hecho en nuestro pasado, en nuestra vida, ¿qué es lo que hace que nosotros hoy podamos empezar a hacer nacer la incredulidad de nosotros? Cuando empezamos a entrar en el proceso de la prueba y el rigor y el peso de la prueba empiezan a llamar la atención de nuestro corazón, y la incredulidad empieza a nacer cuando el mirar la prueba y el rigor de la prueba empieza a ser más grande que la capacidad de nuestro corazón de recordarse de las memorias de todos los milagros que Dios había hecho anteriormente en nuestras vidas. Y termino con esto, con las palabras que le dice Jesús a las ciudades aquellas cuando les dice: ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho aquellos milagros que se hicieron en ti, ellos se hubiesen arrepentido. Ay de ti, y le habla a otra ciudad de la cual él hizo muchos milagros. Ay de ti, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, todavía hubiesen permanecido Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. Y cuando miramos esto decimos: ¿pero de qué está hablando aquí si Dios destruyó Sodoma y Gomorra precisamente por la maldad que había en ellos? Quiere decir que la única forma que hubiera de que Él no los hubiese consumido era que ellos se hubiesen arrepentido. Y Jesús dice que si las personas de Sodoma y de Gomorra hubiesen visto milagros de Dios allí, se hubiesen arrepentido. ¿Es lo que está queriendo decir Jesús? Exactamente. Jesús está queriendo decir que el Dios hacer milagros en la vida de una persona puede hacer que la persona, al mirar a Dios haciendo milagros, pueda cambiar la mentalidad y la conducta y la actitud y el comportamiento de esa persona. Jesús está queriendo decir ahí que hay personas que si vieran a Dios haciendo un milagro en su vida, pudieran cambiar su mentalidad y su comportamiento y volverse otras personas diferentes. Y eso es lo que está diciendo cuando él dice que si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en esas otras ciudades, Sodoma y Gomorra todavía permanecerían hasta hoy porque se hubiesen arrepentido, hubiesen cambiado su mentalidad por los milagros que hubiesen visto. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros comprendamos que los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida tenemos que atesorarlos en nuestro corazón, porque va a ser el arma fundamental que vamos a tener para que cuando entremos en momentos de prueba y sintamos el rigor y el peso de la prueba en nuestra vida, que nosotros, en vez de ponerle atención a la prueba, para que en vez de ponerle atención a la prueba, que es lo que hace que la incredulidad empiece a desatarse desde nuestro corazón, que nosotros, en vez de mirar a la prueba, que es desde donde empieza a nacer la deslealtad, la desconfianza y la infidelidad y la falta de creencia hacia Dios, que en vez de mirar la prueba, que pongamos la atención en la memoria de nuestro corazón, donde tenemos guardado todas las veces que en nuestro pasado Dios ha hecho el milagro en nuestra vida, y que tengamos la confianza de decir: como mismo Él lo ha hecho otras veces en mi pasado, lo va a volver a hacer una vez más. Yo voy a salir de esta situación. Esto va a ser una prueba más. En el futuro esto solamente va a ser un testimonio para contar. Y esto solamente pasará y yo seguiré hacia adelante, porque, como dijo el rey David: mi Dios, que me libró de la boca del león y del oso, me librará también de esta circunstancia en la que yo estoy hoy. Que Dios lo siga bendiciendo. Que este mensaje pueda traer entendimiento y revelación a tu corazón, y que podamos aprender
cómo podemos librarnos de nuestro corazón, librarnos de la infidelidad, librarnos de la falta de confianza y de la deslealtad y librarnos de la incredulidad en general, para que entonces, teniendo un corazón libre de la incredulidad, que entonces Dios en cada proceso por el que estemos pasando pueda venir y darnos el milagro que nos dé la puerta y el camino para seguir hacia adelante a otras estaciones y a otros niveles de éxito, de triunfo y de victoria. Que el Altísimo siga bendiciendo grandemente sus vidas.